bienvenido a este medio que, como lo mencioné, se llama Nativos TV. Muchas gracias por invitarme a este espacio, perdón por el imprevisto. Hay una frase que me gusta mucho que dice como que los magos nunca llegan tarde, llegan en su preciso momento, entonces entonces siempre he creído mucho en la magia, en el amor, entonces en todo eso, y siento que llegué en el momento perfecto realmente. Como tú lo dices, amigo Moy, no sé, no hay otra palabra más que pueda describir, o sea, el momento adecuado, el momento perfecto. Como dice, lo inesperado es mejor, dice. Claro, Amigo Moy, quiero hacer este espacio, esta entrevista, este podcast, quiero dividirlo en dos partecitas. Primero quisiera que nos converses un poquito, primero sobre tu vida, un poco de tu vida personal, de tu trayectoria, de tu infancia, un poquito de tu juventud, dónde creciste, dónde nació Moy. Y en la segunda parte, amigo Moy, vamos a topar un poquito tu trayectoria personal, tus proyectos, a qué te dedicas, qué te encuentras haciendo, el tema un poco más profesional, ¿sí? Listo, entonces vamos a empezar. Amigo Moy, una pregunta para empezar. Cuéntanos un poquito quién es Moy, dónde nace Moy, su edad, cuál es la tierra que lo ve nacer a Moy. Cuéntanos un poquito de ti que no hayas contado con los demás o que las personas quizás no conocen de Moy. creo que sí, creo que parto contándote de que realmente mi segundo nombre es Moy. ¿Ya? O sea, realmente mi primer nombre es Larry. Y creo Larry. que sí. Entonces, ¿Ya? esto casi ya nunca lo comparto. Creo que porque fue por muchos años un proceso de aceptación y de poder entender por qué hay como estas versiones mías divididas. Y claro, o sea, mi parte de donde yo comienzo como a nacer y a querer contar, nace como desde esta versión, de hecho, desde Larry. De hecho, o sea, durante muchísimos años, muchísima gente me decía Larry, como hasta los 18 años realmente. ¿Ya? Y claro, o sea, yo desde los 18 en adelante dije, ok, o sea, ya no quiero que me llamen así, quiero que me llamen Moy. Y claro, entonces Larry es como una versión mía que nace desde, no sé, desde un proceso de adaptación social, cultural, que me ha venido como acarreando por muchísimos años. Entonces, el Moy que yo soy ahora ha sido como un proceso de poder entender mi espacio en este mundo. Y claro, entonces yo nací yo nací en La Shell, que es este pueblito que está cerca del Puyo. Y la mayor parte de mi infancia la pasé aquí en el Puyo realmente. Yo desde los 8 años mi familia migró aquí a la ciudad, se podría decir, porque nosotros vivíamos en la selva. ¿Ya? Entonces salimos y claro, ha sido como un proceso muy fuerte de adaptación porque nosotros veníamos como desde un lugar en la selva, en la comunidad, donde los valores eran totalmente diferentes y a estar en la ciudad. Entonces, como que ahí como van haciendo mi historia, y mi historia nace como realmente desde un dolor ajeno, realmente un dolor creo que fue un poco histórico realmente, de poder entender por qué yo no podía sentirme yo, o sea, por qué Larry no podía ser feliz, o sea, yo por qué no podía entender todo eso. Entonces, tuve como muchos momentos dentro de mi infancia que la gente como se burlaba de mis labios, se burlaban de mi sonrisa, se burlaban de hecho de mi forma, de mi rostro, de mi color. Entonces, creo que para mí ese proceso fue como muy fuerte y claro, tuve diferentes momentos en el cual yo literalmente no entendía qué estaba haciendo como acá. Pero claro, o sea, en la concepción y en la idea de mis padres,
siempre fue como tratar de darme educación, siempre tratando de ver como muchísimo más allá de lo que hay. Y, y durante todo ese proceso tuve como diferentes situaciones en las cuales me hicieron sentir como muy inferior, muy pequeño. Y tenía como, creo que unos 10, 11 años, que creo que fue la primera vez que un profesor me había dicho como que, ¿sabes qué? Tú no mereces de estar aquí. O sea, tú tienes que regresarte al campo, porque de allá son los indios, o sea, de allá es la gente nativa, o sea, no... Eso, tú estudiaste aquí Sí. y ahí pasó eso. Ajá. Y entonces, claro, yo tenía 10 años, o sea, yo no comprendía, o sea, yo desde un niño, o sea, sí, entonces, claro, durante muchos años a mí me costó, de hecho, tener esta conversación es la primera vez que lo estoy diciendo, no es que lo digo siempre, pero, claro, yo tenía 10 años y ya la gente me odiaba yo no sabía por qué. Entonces, pasó el tiempo y, claro, o sea, luego... yo trataba de entender como cuál era mi lugar, qué era lo que qué era lo que a mí me apasionaba y lo que me gustaba. Y claro, un día me acuerdo que mi padre siempre ha trabajado para diferentes organizaciones y él siempre estaba como en el apartado de tecnología, entonces siempre traía como cámaras o cosas así. Y entonces un día mi papá me dice, mira, me dieron como esas 2 cámaras. Y me dijo, pero tú no las puedes tocar. Y entonces me decía, ¿sabes qué? Este fin de semana yo tengo que ir a documentar cierta comunidad, pero tú no puedes tocar la otra cámara. Y claro, ya la curiosidad, entonces yo cogía la otra cámara y me iba a grabar. Y entonces me iba a grabar así el río, me iba a grabar a la gente caminando, todo eso. Y entonces me empezó como a nacer como esa idea de que, wow, o sea, qué hermoso que es el mundo audiovisual. Y me perdía, o sea, yo me perdía, decía, wow, cómo me gustaría como contar todo, o sea, muchas historias, pero no sabía qué crear. Entonces yo empecé a documentar todo lo que yo observaba, todo lo que yo miraba así. Entonces, ya como a los 12 años, 13 años, ya como que la gente ya en el colegio te empezaba a decir más o menos por dónde te quisieras ir, o sea, qué línea te gustaría seguir cuando seas adulto. Y todos mis amigos decían que querían ser doctores, que querían ser ingenieros. Y yo me acuerdo de que fue la primera vez que dije, wow, o sea, a mí me gustaría ser un director de cine. O sea, me gustaría contar, hacer una película y todo eso. Wow. Y claro, yo tenía 12 años y era la primera vez que se me había llenado una ilusión y tenía un sueño. Y era la primera. Y entonces, todos los años, a pesar de que la gente me había tratado mal, me había hecho de menos, todo eso, mi sueño estaba ahí. Yo decía que yo quiero compartir videos, yo quiero crear la parte audiovisual. Y entonces tenía 17 años, ya terminé como el colegio, todo eso. Y claro, o sea, cuando eres indígena, mis padres son campesinos. Y claro, a ellos solo les alcanzaba para darme la educación hasta el colegio. Entonces yo ya no tenía como otra visión de ver si es que... Yo ni siquiera entendía el concepto de universidad hasta ese punto. Pero sabía que todos mis amigos deben ir a diferentes universidades y cosas así. Y entonces me acuerdo que un día mi papá, yo ya me regresé a la comunidad y nosotros teníamos como un teléfono satelital y solo podíamos recibir llamadas, no podíamos hacer nada. Y entonces yo ya me quedé con mis papás. Y una prima mía nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Oye, yo me estoy graduando de esta universidad, tú deberías como también aplicar a ver si es, porque realmente te tratan bien. Entonces, claro, yo seguía con el sueño, yo quiero ser director de cine y quiero ser director de cine. Y entonces yo di las pruebas de estas de que te dan para el acceso a la universidad. Sí, y claro, o sea, yo me acuerdo que para aquel entonces estudiar cine tú tenías que agarrar casi 900 puntos. Y claro, yo había agarrado como 870 o algo así, en aquel entonces que era sobre 1000. Y no la agarré, no me dieron cupo. Y entonces dije, no puede ser. Y luego dije, ok, voy a llamar como a esta universidad a preguntar si es que puedo como aplicar. Y entonces yo le llamé y me contestaron y me dijeron, ¿sabes qué, Moy? Vente la próxima semana con tu mamá y tu papá y nosotros te recibimos para asesorarte.
Entonces pasan los días, yo llego a esta universidad y yo te prometo que siempre me voy a acordar de este momento, que de hecho es como uno de los momentos más mágicos de mi vida. Y siento que ahí es como cambia mi percepción de mi nombre, de mi yo, de todo realmente. Era la primera vez que alguien me estaba dando voz. O sea, yo venía desde un lugar donde mis sueños parecían pequeños. O sea, donde a mí... Que nadie sí, iba a tomarte en cuenta. claro, donde a mí me habían dicho que era imposible. O sea, me habían dicho 1.000.000 no es posible porque eso no existe. O sea, ¿quién quiere estudiar cine, sabes? Entonces... Y es muy, o sea, es muy poco común que una persona quiera seguir esa carrera, al menos aquí en Puyo, en la Amazonía, es como que, ¿quién sigue? Claro, entonces... ¿Quién sigue cine aquí en la Amazonía? Ajá. Entonces, yo me acuerdo perfectamente ese día, salimos con mis padres de la comunidad un día antes, llegamos a Quito, llegamos como a la universidad y yo me acuerdo que había una fila gigante porque al que le íbamos a ver era David, que es un personaje súper importante dentro de mi vida. Y entonces David era una persona muy importante dentro de la universidad. Y entonces había una fila gigante, porque todos querían hablar con David. Y nosotros estábamos al final de la fila. No estábamos al final y de hecho en un rinconcito estábamos ahí. Yo me acuerdo de que cuando llegamos, una de sus secretarias nos dijo, miren, si es que ustedes alcanzan a agarrar una cita con él, bien, y si no, vienen mañana. Y estábamos ahí esperando y me acuerdo que no sé cómo así, es que la puerta de él se abrió como un poquito y él como que nos vio de reojo y vino y nos saludó y me dijo, ¿tú eres Moy? Y yo le dije, sí. Y es su mamá y es su papá, dice, sí. Y entonces él le dijo a la secretaria, no, ellos tienen que venir ahora porque ellos vienen de lejos, tú no sabes las horas que hicieron para poder venir y ellos no tienen dinero para regresar. Entonces fue la primera vez como que nos dieron como un lugar dentro de. Y yo dije, wow, o sea, nunca nadie me había tratado así, o sea, nunca me habían tratado bien. Y claro, y me acuerdo que ahí ya nos atendió y estaba mi papá al lado mío. Y él me dice, ¿qué quieres de estudiar? Y a mí me daba con muchísima vergüenza, digo, está mi papá, y entonces le digo, quiero estudiar cine. Y él me dice, ¿pero por qué quieres estudiar cine? Y luego había como un nudo en mi garganta, todo eso, y le digo, te voy a contar como por qué quiero estudiar cine. Le digo, todo empezó el día que yo le robé la cámara a mi papá, ¿sí? Por tu culpa. Y entonces le digo, no, y entonces ya empecé a ver esto, empecé a hacer todo esto, comencé a ver todo esto y a mí me encanta todo eso. Y él me dijo, o sea, que sí, que yo soy capaz de muchísimas cosas, que me puede ayudar, que me puede cuidar, todo eso. Y claro, o sea, luego yo fui a dar las pruebas, me aceptaron a la primera, luego ya entré a estudiar cine, tenía 18 años y claro, o sea, ya estaba un año estudiando cine y me di cuenta de que no me gustaba el cine. ¿Ya? ¿No te gustó? Pero en realidad lo que no me gustaba era la manera en cómo lo enseñaba. El cine siempre, hasta hoy día me sigue gustando, hago cine, de hecho, entonces... ¿No te gustó, mejor dicho, la modalidad? Sí, la modalidad de enseñanza. Ajá. El método que aplicaban sí. para enseñar. Entonces ahí yo me di cuenta de que, claro, entonces mi año estudiando cine, yo queriendo seguir mis sueños, había una persona que todos los días me daba consejos, que estaba ahí, que era casi como mi segundo papá, entonces siempre como yo le tengo un montón de cariño a David, y siempre se lo digo y lo menciono y de hecho seguramente va a ver esto, así que muchas gracias David, siempre está detrás de todo. Y entonces, claro, ahí fue la primera vez que me cuestioné y dije, ¿por qué siempre, o sea, la gente durante muchísimos años me había hecho sentir tener vergüenza de llamarme Moira? O sea, me dijeron muchísimas veces, ¿sabes qué? Moy suena horrible, deberían decirte Moisés, es solo Moy nada más, que es un nombre guaraní. Y entonces, así, o sea, me hicieron, o sea, yo me acuerdo que había compañeros míos que se burlaban
De hecho, yo me acuerdo que éramos como otros chicos indígenas, pero no éramos muchos, éramos muy pocos, que se burlaban también de mis otros amigos, de sus apellidos o cosas similares, o a veces de sus nombres. Y entonces yo me empecé a sentir como muy frustrado, o sea, muy triste. Y claro, y entonces ya estando en la universidad me dan otro trato diferente, me dan como un lugar, me dan la voz, me hacen sentir bien. Dije, ok, o sea, yo no soy como esta persona que trató de ocultarse, trató de tener miedo, pero sí soy la persona soñadora que quiere crear, que quiere hacer algo, o sea, diferente. Y entonces ahí un día me acuerdo que dije, ok, yo quiero que la gente me llame Moy y voy a ver qué es lo que pasa. Entonces de ahí todo el mundo me empezó a llamar Moy desde los 19 años hasta ahora que tengo 28. 28 años, sí. Justo estaba por preguntarte. Sí. Entonces... Y aquí hay algo, por ejemplo, todo el mundo piensa que es un apodo que tú tienes. ¿Tiene algún significado, Moy? Moy significa sueño. Sueño. Wow. O sea, y coincide bonito con tu historia que nos ves porque es un sueño que tú tenías. Sí, y entonces me acuerdo que yo a la gente le empecé a decir, miren, tienen que llamarme Moy, y la gente me empezó a llamar Moy. Y es como muy curioso porque ahí nace como esa otra versión mía, que era como este alter ego que quería comerse el mundo, güey. Estaba este Larry que había crecido durante muchísimos años con miedo, con vergüenza, con timidez. Y claro, o sea, yo llego a un espacio donde me dan como el lugar, me dan la voz, me hacen sentir humano. Y entonces dije, wow, o sea, claro, yo me siento bien y luego digo, ok, yo lo que quiero realmente es relatar historias, yo quiero contar. Y pasaron un par de años, luego pasaron situaciones un poco complicadas, no pude seguir la universidad y la dejé. Fue como un proceso muy difícil para mí. De hecho, también se lo dije a mi padre, le digo, mira, o sea, no tenemos mucho dinero realmente, o sea, realmente no puedo hacer esto, o sea, no lo puedo hacer solo, yo no quiero trabajar y quiero estudiar, o sea, o yo trabajo o yo estudio. Entonces, claro, yo le contesto a mi papá y se puso a llorar y todo eso, y fue como uno de los quiebres emocionales más grandes que tuve, pero ese día también entendí de que primero nadie me va a venir a salvar. O sea, si es que yo no encuentro un camino propio, nadie lo va a hacer. Y se lo dije, mi papá fue la primera vez que le vi llorar, o sea, frente a frente. Y entonces dije, yo nunca quise hacerle sentir como decepcionado. Y entonces luego ya había regresado a la comunidad y yo tenía como unas ganas de decir, ahora estoy en la comunidad, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Que no sé qué hacer. Y entonces alguien me había contado algo de que, mira, las comunidades indígenas pueden llamar a gente extranjera y crear algo. Puede ser turismo o lo que sea. Y entonces digo, ya bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo llamo a la gente si no tengo nada? Entonces, yo me acuerdo de que de ahí empecé como un poco a tratar de cómo creo, cómo llamo. Y empecé como a tratar de visualizarme dónde estaba parado, porque digo, estoy en la comunidad, no tengo acceso a internet, no tengo nada. Y claro, entonces ahí comienza como a nacerme como toda la curiosidad de poder decir, o sea, ¿qué haría Moy? O sea, ya Moy está en la comunidad y todo eso, pero ¿qué es lo que haría él? O sea, o para dónde iría. Y luego yo empecé a inventarme cosas, comencé a crear, fue las primeras veces que empecé a escribir, comencé a escribir muchísimas cosas de cómo sería crear un proyecto dentro de la Amazonía. Y todas las cosas que yo escribía eran imposibles, o sea, decía, okay, nadie me va a ver, o sea, nadie me va a creer. Dije, no, voy a escribirlas todas como si fueran reales, o sea, todo. Y un día vino alguien y me dijo, oye, lo que tú estás queriendo hacer es imposible. O sea, no nadie se puede. Lo ha hecho. ¿Qué piensas? Y entonces me acuerdo que un día vi un video de un chico y este chico mostraba como su ciudad, porque este chico es de Hawái.
Y yo le miraba los videos de él y decía, wow, qué hermoso que es Hawái, o sea, qué hermoso lo que muestra. Y digo, yo también podría hacer eso, pero no tengo los equipos ni nada, o sea, yo podría mostrar que la Amazonía es hermosa. Y dije, ¿qué puedo hacer yo? Digo, o sea, yo no tengo nada, no conozco a nadie, y entonces ahí fue cuando dije... ¿Hace qué tiempo para que...? Eso fue como en el 2018. Hace 6 años más o menos. 7, 8 años, sí. Y entonces dije, ok, necesito hacer algo porque quiero compartir lo que tengo dentro de mi corazón, pero no sé cómo hacerlo real. Y dije, ok, lo que puedo hacer es escribirle a la gente de afuera, porque es la gente que sí tiene las cosas. Y entonces yo entraba a Facebook, me acuerdo, y en aquella época yo ya vivía en la comunidad otra vez, ya me regresé de Quito, me fui a vivir en la comunidad, y comienzo a entrar como a grupos de Facebook de gente que viajaba a Latinoamérica, y empezaba a mandar mensajes a todo el mundo, oye, ¿te gustaría visitar mi comunidad? Necesito mostrar los paisajes a la gente y esto, porque me gustaría que la gente visitara mi comunidad. Ese mensaje a un montón de gente desconocida. Y entonces, para que las personitas que nos vean entiendan un poquito mejor, tú perteneces de la nacionalidad guaraní. Sí. ¿De qué comunidad más o menos para ubicarnos un poco? A ver, yo pertenezco a la comunidad Ovepare, ¿Ya? Está en Pastaza. Es una pequeña comunidad dentro del territorio guaraní, hace frontera en la parte sur y es una población muy pequeña de 40 personas, incluyéndome, y he vivido ahí, o sea, desde hace 8 años atrás y sigo ahí, de hecho. Wow, ahora sí. Entonces, ¿Quién te respondió? Entonces, ¿Quién te respondió? no, y yo me acuerdo, muchísima gente, y lo más divertido es que un día me escribe un chico, me dice, oye, sabes, yo soy filmmaker, me dice, yo te puedo ayudar a hacer algo. Y le digo, ya, vente. Entonces, el man se vino, me hizo una sesión de fotos, me hizo unos videos, y digo, wow, o sea, yo quiero esto, pero quiero más, o sea, quiero más. Entonces él se fue, y después, como que yo decía, ok, venía mucha gente, la gente comenzó como a moverse dentro de la comunidad y de ahí nace mi proyecto se llama Waponi Amazon, es una fundación totalmente en transformación. Y entonces Waponi Amazon nace con la idea de hacer ese intercambio cultural con la gente para que la gente pues pueda visitar la comunidad y a cambio pues puedan ofrecernos algo que nosotros podamos utilizar. En este caso era el lado audiovisual. Entonces, claro, obviamente la comunidad me empezó a ayudar, empezamos a hacer proyectos igualmente de voluntariado, la gente se quedaba 2 semanas, 1 mes, 2 meses. ¿Personas de otros países? Sí, de otros países. Wow. Ajá. Y entonces como que todo fue fluyendo, creamos una comunidad y en aquel entonces yo no tenía mis cuentas personales, solo tenía la del proyecto. Y me acuerdo que para el 2020 nosotros ya tenemos una comunidad muy fuerte dentro de las redes, solo del proyecto. Y la gente venía de recomendaciones y cosas así, entonces ya había un flujo ya. Había un movimiento y de hecho se empezó a crear como una economía sostenible, de hecho, o sea, de que nosotros ya podíamos como poner precio a las cosas que nosotros hacíamos, a las expediciones, a las guianzas, porque justo, igual, no viene tanto al caso, pero justo esta mañana me escribió un chico y me dice, sabes, una amiga mía quiere ir donde ti, pero dice que tú estás cobrando, pero yo me acuerdo que antes tú no cobrabas y realmente eso a mí no me parece justo porque claro, tú deberías, o sea, hacerlo, o sea, de manera como honesta. Y me decía, tú antes pedías comida y ropa para que la gente pudiera ir y siento que ese ya no son los mismos valores del principio.
Y claro, o sea, yo al principio yo no entendía lo que era una economía sostenible, porque yo solo quería que la gente me ayudara. Entonces yo al principio pedía videos y si tenían comida o ropa lo podían dar. Y a cambio yo les dejaba estar en la comunidad. Y ya han pasado los años y obviamente yo no puedo recibir como gratis, por así decirlo. Obviamente mi proyecto ya tiene un valor, tenemos habitaciones, tenemos ya guianzas, tenemos ya comidas, tenemos ya un proceso ya mucho más fortalecido y establecido. Ya es, ayudamos casi a unas 7 familias que están a tiempo completo cuando vienen turistas, hacen todas esas cosas. Y entonces yo me puse a pensar y él me dijo, o sea, ¿por qué no quieres recibir otra vez comida y ropa? Y yo digo, o sea, pues, o sea, no es tan rentable para mí porque ahora mi fundación está enfocado en hacer proyectos que sean totalmente sostenibles. O sea, que si hacemos un proyecto no es que valga 30 segundos o 1 hora, sino que proyectos que sí hagan un impacto social a través del tiempo. O sea, a una construcción donde los niños puedan comer, una construcción donde los niños puedan tener clases. Entonces, más o menos, o sea, eso te lo quería comentar porque se me vino ahorita a la mente, pero cuando yo recién empecé hacía eso, o sea, yo les decía, miren, yo quiero contenido audiovisual, pero si te pueden traer algo, mejor. Y claro, al principio no, la gente también me daba dinero y yo sentía que me lo daban hasta por pena también, entonces yo decía que no, yo me siento culpable de recibir dinero, o sea, y luego yo entendí de que realmente si es que organizaba todo, realmente podía funcionar y ahora como tal el proyecto se sostiene. De hecho, una de las fuentes de ingresos del proyecto es del turismo comunitario. Ajá. Y claro, volviendo otra vez al 2020, perdón, yo me acuerdo que ya teníamos la comunidad, teníamos esta comunidad de Wapon y Amazon que estaba creciendo, yo no tenía mis redes sociales todavía y llega el COVID, pack cerrado y entonces pucha, ¿ahora qué hago? O sea, yo tenía el proyecto audiovisual de que la gente me venga a dar haciendo contenido y tratar de subirlo a las plataformas con Wapon y Amazon. Y dije, ok, me acuerdo que ahí me habían regalado un celular en el 2020 y dije, ok, es como, necesito hacer algo, necesito compartir algo. Y ahí viene otro de los personajes que admiro muchísimo, que es mi madre. O sea, sí, mi mamá es una persona increíble que ha transformado mi manera de pensar, mi manera de tratar a la gente y mi manera de ser realmente. O sea, siempre ha venido como encabezado de cómo todo lo que yo te conté, todas mis experiencias que yo viví, o sea, me hicieron sentir muy pequeño. Y claro, era yo el personaje que estaba entendiendo, que estaba viendo cómo funcionaba el mundo. Pero mi madre siempre me decía, la gente de afuera es mala, la gente de esto y lo otro. Y a pesar de todas las cosas que seguramente vio mi mamá, y me acuerdo que mi mamá es curandera, mi mamá sabe mucho de plantas, así. Y me acuerdo que alguna vez mi mamá, o sea, me acuerdo una historia triste, me acuerdo de que un día mi mamá llega llorando, llega a la casa y me dice como que, Moy, ¿sabes qué? No, ni siquiera me dijo a mí, llegó y se puso a llorar porque, claro, ella empezó a trabajar por una empresa y esta empresa pues le habían dado el puesto de enfermera porque ella es curandera, entonces más o menos era lo que se alineaba. Y entonces el doctor en su cara le había lanzado las cosas y le dijo que todo lo que ella sabía no servía. Y claro, o sea, mi mamá lo que ganaba pues nos daba a nosotros, entonces ya no quería ir a trabajar. Entonces creo que a mí me partió el alma, me acuerdo de ese momento y dije, ok, o sea, ¿cómo? Y a pesar de eso, mi mamá siempre ha sido como una persona fuerte, resiliente, siempre hablando sobre la defensa de la naturaleza, llevando también marchas, haciendo que las comunidades guaraní tengan como oportunidad dentro de los espacios privados y públicos también. Entonces, mi héroe total. Y claro, entonces esto que te cuento, me acuerdo que dije, ok, yo necesito contar algo, pero no sabía qué contar. Y entonces dije, ok, puedo contar algo relacionado a mi mamá.
Entonces, ¿qué es lo que hace mi mamá? Digo, mi mamá siempre habla de la naturaleza, de la defensa del territorio, pero ya no como una manera de activismo, sino como una manera de humanidad, o sea, de que ya no existe. A mí me toca hablar de activismo porque me toca y yo soy activista, no. O sea, yo hablo de la naturaleza porque la naturaleza es mi hogar, es mi sustento, es mi comida, es mi familia, es todo. Entonces yo hablo desde ese punto de vista y digo, ok, ¿cómo puedo crear un mensaje a partir de eso? Y me acuerdo que era COVID y dije, ok, yo necesito crear algo y hablar. Y me daba una vergüenza mirar a la cámara, decía, no, a ver qué hago. Y escribí en un papel lo que digo, hola, soy Moy, yo vivo en la selva de Ecuador, mi familia, protegido a la naturaleza, todo esto. Era como un guión de 40 segundos. Yeah. Pero no lo podía grabar, era 6 horas viéndome, no podía, me daba vergüenza, decía todo eso. Al final lo hice y luego lo subí después de 4 o 5 meses y luego dije, ok, ya está, el primer video, vamos por el segundo. Y entonces yo empecé a subir otras cosas así, hablando. Y creo que a finales del 2020 un video se hizo viral. Un video se hizo viral y así todo en cadena, así, todos los videos en cadena. Y así yo, sí, ya, ajá, yo en el 2020 decidí como ya crear mis redes personales por el COVID, ya no podía seguir con Guapo ni Amazon por el tema del COVID. Se pausó lo de Sí. ¿Ya? ¿Después de qué tiempo estabas intentando los videos? En el 2020, todo el 2020, todo el año. Ajá. ¿Ya? Porque no teníamos nada y yo necesitaba crear algo otra vez. O sea, también eres producto del COVID. Sí. Sí, entonces, claro, yo a finales de 2020 vi que un video se hizo viral, otro video se hizo viral, pero claro, yo subí como 100 videos antes de que uno se hiciera viral, pero ya era, digo que yo necesito publicar, necesito hacer esto, todo esto. Y un día cuando todo se volvió viral, y yo cosa que hacía era cosa que se hacía viral. Y ya en el 2021 me empezaron a invitar a varias entrevistas, a diferentes conferencias. Fue la primera vez que viajé fuera del país. Estuve 2 veces fuera del país en el 2022. Y claro, ya de ahí empezó como ya mi trayectoria profesional realmente. O sea, ya hablar sobre la selva desde una visión interna. O sea, y de ahí, como una manera de autoeducación, o sea, a mí me daba como tanta pena poder hablar, porque al principio yo intentaba hablar, pero porque de alguna manera sabía que no me iba a ver gente. Pero claro, luego ya tenía un montón de público y decía, no, o sea, no, ya no quiero hablar, entonces ¿Qué dirán? volví otra vez al inicio, dije, ok, ¿qué era lo que a mí me gustaba? Compartir la selva, ¿qué era lo que yo quería? Compartir la selva de una manera hermosa. Y dije, ok, ¿cuál es la mejor manera? Pues mostrando pues, la selva. Y entonces comencé a seguir a diferentes creadores que hacen como este contenido. No hay como un nombre en específico, pero es un contenido que te causa paz. Entonces yo miraba y decía, wow, qué paz que me da. Y yo digo, ok, yo quiero hacer esto porque la selva a mí me da paz. Exacto. Ha sido mi refugio, ha sido mi hogar, es la casa de mi familia. ¿Cómo puedo transmitir todo eso? Entonces yo empezaba como a grabar de diferentes ángulos, mostraba las cascadas, mostraba a mi familia, luego comenzaba a entender como estos trends, que la mayoría eran de extranjeros, y dije, ok, este es como lo que yo quiero hacer, tengo como las herramientas, tengo la gente, y en el camino empecé a encontrar diferentes filmmakers, diferentes fotógrafos, entonces ya como que tenía como la dirección creativa en mi cabeza, y la gente me ayudaba. Wow. Y claro, me ayudaban, y luego era solo yo con el celular, y así, boom, se fue de largo, o sea, y la gente empezó a mirar mi contenido, todo eso. Ajá, durante casi 3 años empecé a hacer este contenido que hasta hoy en día, ya no lo subo tanto, pero la gente cada vez que veía mis videos se sentía en paz. Entonces yo no hablaba, simplemente era yo en un espacio mostrando la vida de en la selva. Con un video que tienes en el árbol. Creo que es uno de los videos más virales. Ajá. Qué hermoso video, lindo. Sí, entonces, eso, sí, entonces, claro, entonces, y muchos videos se empezaron a hacer virales, cosas así, dije, wow, o sea, entonces, había una parte mía que dije que el muy pequeño siempre quiso hacer, que estaba ahí,
Era real, o sea, Estabas ahí ya cumpliendo ese sueño. Sí, dije, wow, ya la gente me está viendo porque lo que yo quería en ese momento era que la gente entendiera que la Amazonía realmente es paz, es armonía. Y ya no es todo este lado catastrófico que siempre existe y justo eso, de mendicidad, de mediocridad, de la selva explotándose, que también existe, que también hay espacios para hablar de eso. Exacto. Pero claro, la gente se centra tanto en lo negativo que no puede ver el otro lado positivo. Entonces, esa parte mía por fin como que sanó. Yo creé ya mi proyecto, creé la casa. Había muchísima gente de diferentes partes del mundo que me vino a visitar y me sentía feliz. Estaba en paz. O sea, ya todas las voces que me habían hecho sentir pequeño ya no estaban. Estaba yo en mi casa, los animales. Y claro, o sea, yo siempre quise crear un santuario también de animales dentro del espacio, que es otro de mis proyectos. Tengo un montón de proyectos, pero ese es uno de ellos. Y después de eso intenté como hacer algo más y luego cada cosa que hacía funcionaba, pero no me estaba llenando como tal. Y comencé, de hecho también fui profesor de redes sociales durante 3 años. Profesor de contenido audiovisual y mentorías en redes sociales, algo así. Entonces, luego participé en un reality show. Eso te quería preguntar, en la isla del desafío. Isla del desafío extremo, pero no es que... ¿En qué país fue eso? Fue genial. No quiero entrar como en detalle, En resumen, porque ¿no? sí, en resumen te puedo decir que la experiencia es bacán, porque obviamente no, yo nunca había visto reality shows, ni siquiera veo televisión. Fuiste a conocer ahí recién. No, a mí me dijeron, Moy, ¿quieres participar en eso? Me dijeron los detalles, dije, claro, me apunto, dale, voy. Y entonces, mi experiencia en resumen fue muy transformadora, porque entendí cómo funciona también el mundo audiovisual y hay empresas gigantes. Es que me imagino que tú veías cámaras por todos lados. Claro, o sea, solo el staff eran 200 personas que nos veían cuando jugábamos porque las horas de rodaje eran como 8 horas. Durante 8 horas estabas con 200 personas mirándote. Grabándote de diferentes lados, todo eso. Y claro, yo estaba conviviendo con mis compañeros y es una experiencia que yo la llevo de corazón porque fue totalmente un aprendizaje completo. Porque yo no estaba listo para eso. Yo moralmente no estaba listo para convivir con gente que no conocía. Entonces, fue muy fuerte. Y claro, o sea, el concepto Isla de Desafío Extremo es un concepto psicológico que viene de gente que son pruebas de meter a gente en un sitio y realmente jugar con su mente. O sea, te juegan con el hambre, te juegan con el humor, te juegan con todo eso. Entonces, realmente se siente lo extremo. O sea, quitando todo el show, todo eso. Yo, para ser honesto, yo tuve que estar en terapia 2 meses, o sea, enteras, como conversando, ¿por qué el mundo es injusto? Porque la gente, cuando todo es un show realmente, y para mí fue un proceso muy fuerte. Y ¿Volverías ahí? Claro, o sea, ahora digo, después de la terapia dije, ok, sí, yo volvería a otro reality show, pero no es algo que yo busque en mi vida, porque todas las oportunidades siempre se dan de manera esporádica, o sea, nunca he buscado algo en concreto, siempre he tratado de cumplir mis sueños, que se han ido dando en su tiempo realmente. Y ya, entonces, justo ya los últimos 2 años, o sea, el año anterior fue lo del reality show, pero ya el año anterior también ya estaba un poco desgastado de todo lo que venía haciendo. Entonces, ya el año anterior dije que ya este año voy a hacer contenido en YouTube, voy a mostrar mi vida, todo eso, y ¡pum! El video viral. Dije, no puede ser. Luego se empezaron a llenar, me empezaron a salir ofertas de trabajo. Dije, no quiero nada. Era tanta la presión. Cálmense. Y entonces ahí como que puse un stop y luego me fui a este reality show y luego salí más traumado y entonces luego dije que ya necesito como poder enfocar un poco mi vida. Y al final tengo una comunidad dentro de redes sociales que siguen mis proyectos, están detrás.
siempre estamos con mi fundación, que al final logré establecer mi fundación en el 2022. ¿Volviste a retomar la Sí, fundación? sí, he vuelto a retomar la fundación, estamos haciendo proyectos sociales, proyectos que al final a veces, o sea, me llenan más ahora hacer proyectos sociales y también hacer contenido de divulgación científica. Entonces, claro, yo al principio, cuando yo recién empezaba, me daba vergüenza mirar a la cámara y hablar. Y claro, ahora tengo como muchísima facilidad de poder hablar, conversar, crear diálogos, crear guiones y dije, como que es mi momento de hacer divulgación científica y dije, va, este año empiezo. Y otra vez, hice 4 videos y el cuarto se hizo re ultra viral y dije, no puede ser, tenía otra vez presión en mi cabeza y luego dije, ya, para, y luego tengo como ahorita en casa tengo como unos 30 guiones y digo, no, ya, tengo que enfocarme, tengo que sentarme y era justo lo que te estaba contando de ahora, o sea, ahora Moy es una persona que se sostiene con varias gente, o sea, yo ya no lo puedo hacer solo porque realmente es muy pesado para mí todo el trabajo. Entonces ahora ya estoy tratando de yo armar un grupo, hacer que Moy pueda contar ya no solo mi historia, sino tratar de llegar a diferentes comunidades dentro del país y seguramente a otras comunidades y contar realidades de las comunidades relatadas por la gente de la comunidad. Entonces, más o menos esa ha sido como mi transformación hasta el día de hoy. Qué chévere. Sin duda una trayectoria súper interesante, amigo Moy. Tengo una preguntita. Muchas veces, como te contaba, yo he podido verte, he presenciado en toda marcha, en toda caminata que han realizado los pueblos y nacionalidades aquí en la Amazonía, incluso aquí en la ciudad de Puyo, y siempre veo un Moy ahí, presente, liderando. En resumen, ¿cuál es la lucha que tú tienes principalmente en defender algo que como amazónicos yo siento que igual nos identifica bastante? ¿Cuál es esa lucha principal que ustedes tienen? Que tú como Moy tienes principalmente. Sí, claro, te puedo hablar desde mi visión porque no puedo compartir la visión de otros, porque cada uno es una persona diferente y todos tenemos como de alguna manera de converger todas las ideas. Pero yo como persona, como individuo, o sea, toda mi necesidad de poder hablar de la defensa de la naturaleza, de los derechos indígenas, nace y parte desde mi mamá. O sea, parte desde poder escucharle y poder presenciar sus historias. Entonces, los guaraníes como tal son una comunidad como que se abraza mucho. O sea, yo puedo ir a una comunidad en el norte donde no conozco a nadie, pero la gente me va a tratar como si yo hubiera nacido ahí. Entonces eso es como un regalo gigante que me da la vida. Y entonces yo alguna vez le pregunté a mi mamá, o sea, ¿por qué pasa eso? Y me dijo que porque todos venimos como del mismo lugar, o sea, todos nacimos de aquí, sabemos nuestros idiomas, y me dijo que toda la gente estamos conectados. Y entonces me acuerdo que una vez mi mamá también me contó sobre, claro, yo me acuerdo que un día mi abuela nos había dicho, o bueno, le había dicho a mi mamá que ella iba a hacer su último viaje en la canoa y ella quería regresar. Ella vivía aquí en el Puyo una temporada con mi tía y ella decía, no, yo tengo que regresar porque yo soñé que tenía que ser mi último viaje en la canoa. Y hecho, hizo su último viaje en la canoa y murió. Y claro, y entonces luego mi mamá me empezó a contar sobre el mundo de los sueños, que la gente de afuera le llama esto como el mundo espiritual, que es como nuestra conciencia que está activa en un sitio que nosotros no podemos percibir y solo lo podemos ver cuando soñamos nada más. Y cuando soñamos estamos conectados con un todo y en ese todo podemos hablar con nuestra familia. Y esa familia está arraigada pues a los lugares donde vivieron. Por ejemplo, mi abuela nos decía, no, es que nosotros tenemos que tengo que regresar a la casa en la canoa y todo eso. Entonces, el recuerdo de ella y la memoria de ella vive en ese río y en la canoa.
Entonces, claro, cada vez que mi mamá me contaba todas estas cosas, o sea, yo decía, wow, o sea, y luego me contaba de otra tía y me contaba las mismas similitudes de esta conexión que ella vivía en este árbol y todo eso, y mi mamá se ponía a llorar. Y entonces era gente que yo nunca había visto en mi vida. Pero comencé, y la primera vez que tuve como este encuentro muy interno fue hace unos 2, 3 años atrás. Yo tenía un tío mío al que nosotros siempre íbamos a la cascada de él, porque él siempre decía, vengan a mi cascada, les invito. Así siempre estaba sonriente. Y me acuerdo que un día salimos como a un pueblito cerca de mi comunidad y estaba con mi papá comiendo y él venía con su nieta todo feliz y decía, mira, estamos vendiendo unos helados porque quiero ayudarle a mi nieta para que se vaya de vacaciones con la escuelita y todo esto. Y le invitamos a comer y él estaba súper sonriente. Esa noche murió. Y, Wow. y claro, o sea, yo me acuerdo que me dolió tanto, tanto que yo no podía como procesar como ese duelo. Y me acuerdo que pasó como un año y luego yo fui a la casa de él y miraba que todo estaba como lleno de hierbas, todo está pasto, todo. Decía, wow, no hay nadie aquí. Y comencé como a caminar hacia la cascada y fui llorando todo el camino. O sea, todo el camino y llegué hasta la cascada. Y entonces llego a la cascada y me quedo viendo a la cascada y siento como que alguien me está abrazando. Y entonces de ahí entendí como esto de mi mamá. O sea, digo, wow, eso es lo que siente mi mamá cuando alguien fallece. O sea, ella está tan conectada con la tierra que llora cada vez que alguien fallece en su sitio y al final la selva ha sido el hogar de mi familia durante muchísimos años. O sea, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de los abuelos de sus abuelos y así, o sea, sin contar. Entonces digo, toda esta gente ha llorado en un punto porque toda esa gente vive aquí en esta selva. Entonces, si yo estoy en una marcha, no es porque yo vengo a defender la opinión de una persona en particular, yo vengo a defender como una opinión o la tierra que no es que a mí me pertenece, sino que es la tierra donde yo soy, donde yo nazco. O sea, Donde viene pertenece. desde un sentimiento mucho más profundo. Entonces yo defiendo esos espacios donde mis abuelos crecieron, donde mis tíos crecieron, donde mi papá creció, donde cuando todos éramos niños jugábamos todos esos espacios ya no vienen a ser como lugares, como objetos, sino que vienen ya a ser parte de una esencia mucho más propia. Admirable, mi amigo Moy. Ahora, como yo digo, como siempre lo he dicho, las personas que vivimos acá en la ciudad muy diferente a lo que es vivir o crecer dentro de una selva, de una comunidad, no saben y no van a saber y no van a sentir lo que es lo que tú has pasado, lo que tú nos estás contando en este momento. Como yo siempre digo, a veces la gente que somos de la ciudad, que vive en la ciudad, gente que dice ser amazónico, muchas de las veces dice, sí, yo soy amazónico, pero no sabe lo que es un verdadero amazónico. Y es por eso que yo te comentaba, acá han venido personas que yo siento que de verdad se identifican y pueden ser verdaderos representantes de lo que es una Amazonía. Entonces, amigo, muy primero me alegra mucho escuchar tu historia, es algo muy, muy bonito, algo muy chévere que la verdad no me esperaba escuchar una historia así, te has abierto demasiado y te agradezco. Amigo, muy como para ir finalizando este espacio, quiero preguntarte algo. Eh, de niño tú me contabas que eras como, conocido como Larry, Uh-huh. actualmente eres Moy. Eh, te identifican más como Moy, a la final eres tú mismo, pero te identifican más como Moy. Amigo Moy, Eh, si tú tuvieras delante de ti en este momento a ese Larry chiquito,
a ese Larry chiquito de 8, 9, 10 añitos que tú me contabas, que incluso recibía burlas, recibía comentarios que no se deben, comentarios negativos, ofensas, y ver al Moy que se ha convertido a sus 28 años. ¿Qué crees que ese Larry chiquito te diría a ti, viendo tanto que has conseguido, viendo tanto que has logrado, que eso que de pequeño cuando agarró la cámara de su papá se le cruzó por la cabeza y hoy estás cumpliendo? ¿Qué crees que ese niño, ese Larry chiquito te diría a ti? ¿Y qué tú le responderías a él? Sabes que realmente soy una persona muy simple y creo que casi la mayor parte de mi vida lo he sido. Y siento que si es que yo tuviera como mi versión más pequeña, yo simplemente la abrazaría. Ujú. Y siento que si es que esa persona pequeña mía me vería, creo que simplemente preguntaría por qué tienes el cabello largo, por qué tienes las orejas grandes también. Y creo que le haría un montón de preguntas. Yo siempre he sido una persona muy curiosa. Y ya, y creo que sí, eso, porque de ahí siento que hay muchas cosas que realmente con el mundo en general que me gustaría conversar, pero si es que yo viera una persona mía pequeña, le abrazaría, porque siento que eso es lo más sincero y humano que una persona puede hacer por otra persona. Chévere, muy chévere y muy bonito, amigo Moy. Bueno, a nuestros amigos que van a ver este videitos, eh, tuvimos una pequeña entrevista, un pequeño momento con nuestro amigo Moy. Eh, Él es de aquí de la Amazonía, de la nacionalidad guaraní, muchos proyectos, muchas sorpresas que está preparando, que no vamos a toparlo todavía, pero esperamos que esta sea solo la primera vez que te tenemos aquí, amigo Moy. Este es un espacio que, como yo digo, a las personas que de verdad representan a la Amazonía siempre van a ser muy bienvenidos. Amigo Moy, quizás quiero darte unos segundos para que tú nos despidas este pequeño espacio, este pequeño momento. Hay muchas historias que si nos acepta, obviamente vamos a seguir compartiendo, porque es muy interesante todo lo que tú nos cuentas. Te comento algo, y yo incluso aquí mismo han venido varias personitas que son de las nacionalidades, varias personas que nos han conversado, pero contigo, amigo Moy, te soy sincero, uno está, o sea, aprende a sentir lo que de verdad es el de la Amazonía. Tú nos contabas la historia, por ejemplo, de tu mami, de tu abuelito, de tu tío, y nos das a entender, o sea, nos haces entender qué es ser un amazónico y por qué de esa lucha muchas de las veces que a veces la gente critica y dice, ya están otra vez por las calles, y no entiende el porqué y el motivo y la razón. Y tú, más claro, no pudiste haberlo explicado. Más claro no pudiste haberlo explicado. Entonces, de eso, amigo Moy, te agradezco nuevamente por haber estado aquí. Esperemos podamos seguir compartiendo y quiero darte la oportunidad que tú despidas de este pequeño espacio, amigo Moy. Me da vergüenza, pero Sin no, vergüenza. no me gustan los finales, pero me gustan las despedidas, me pone muy triste, pero no, muchísimas gracias por darme el espacio, por crear el espacio también, es muy necesario. Y siento que al final lo que trato yo de transmitir siempre es como este lado humano. O sea, que todos tenemos sentimientos, que podemos llorar, que podemos como expresar todo eso. Y creo que el mundo necesita eso para sanarse. O sea, justamente las luchas nacen por eso, porque no pueden expresar sus emociones. Entonces, cuando esa emoción se queda estancada, nace la ira, nace la lucha, pero muchas veces no hay un tiempo como para sentarse y decir por qué estás enojado. Entonces siento que estos espacios son necesarios como para poder entender por qué nacen esas luchas y por qué se va a seguir luchando. Entonces, claro, o sea, al final es de eso, poder compartir el lado humano y creer
Y yo siempre digo que la mejor acción para cuidar la naturaleza es ser amable con el prójimo, con la gente que está a tu alrededor, con tu vecino, tirar la basura bien, o sea, tener esos conceptos pequeñitos y ya estás cuidando toda la Amazonía, porque así entran los mensajes un poco más fáciles y tenemos una sociedad más positiva. Entonces, eso, muchas gracias. Listo. Y como dice el dicho, no es un final, no es una despedida, es un hasta luego. Hasta una próxima y esperen la segunda parte. Síganos en nuestras redes, estamos como Nativos TV y nos vemos en un próximo momento, en un próximo capítulo con nuestro amigo Moy. Chao, Gracias. Chao.